Muy bien, una vez más con ustedes en esta clase que es muy importante. Mejor dicho, las personas o los discípulos o aquellos que me han venido siguiendo a través de estas clases, si se pierden esta, no van a entender Apocalipsis. Esta clase es fundamental. Esta clase, si la entendemos bien, pues vamos a entender fácilmente Apocalipsis. Es muy importante, es muy clave. Gracias al Señor por esa enseñanza que nos da. Y recuerden que Él me enseña para yo enseñarles. Ese es el compromiso, ese es el propósito. Eso fue lo que Él me ha venido diciendo, que hay que enseñarle a la iglesia todo lo que Él nos está enseñando y lo que nos está mostrando, y esa revelación de Jesucristo que lo hace a través de Apocalipsis. Él se nos revela y revela también el libro de Apocalipsis. Por eso es muy importante estar agradecidos con Él. Y no solamente es para que lo entendamos y para que lo comprendamos, sino que es para que lo hagamos. Recuerde que esa es la primera bienaventuranza. El oír, el leer y el hacer, el obedecer. Es para que lo obedezcamos, es para que lo pongamos en práctica, es para que cuando lleguen las situaciones difíciles estemos firmes y salgamos adelante con el Señor. Porque lo importante de estos tiempos proféticos, de estos tiempos apocalípticos, donde la iglesia va a estar ahí, porque a la iglesia es escrito Apocalipsis, nosotros somos los destinatarios. Y a través de esas 7 iglesias el Señor les da galardones y les dice que algunos estarían participando con Él en todas estas cosas cuando Él venga. Eso es lo bonito, eso es lo importante. Entonces, abran sus oídos, pongan mucha atención, no se desconcentren. Es la 17ª clase y el título es el contenido bíblico de la 6ª y 7ª trompeta. Ahora se van a dar cuenta por qué el contenido bíblico de la 6ª y de la 7ª trompeta. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Dios soberano y Dios bueno. Señor, yo te pido que mi pensamiento esté alineado al tuyo, Señor, y que los pensamientos de aquellos discípulos y de aquellos que ven estos videos estén conectados a los nuestros, Señor, que nos conectemos todos los pensamientos de una forma simultánea para poder entender y comprender, Señor, todo lo que tú nos quieres enseñar en estas clases. Que el Espíritu Santo siga abriendo el entendimiento, el corazón, siga trayendo convicción al corazón de cada uno, porque eres tú, Señor, quien traes convicción y quien confirmas lo que realmente estamos enseñando, Señor. Muchas gracias, Dios soberano y Dios bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. Ya conocen mi nombre, Luis Fernando Cortés, pastor de la Iglesia Cristiana Rey Jesús de Gloria, ubicada acá en Medellín, Colombia, y que este instituto tiene un nombre muy especial que también fue dado por el Señor y que también está fundamentado en el reino, porque nuestra visión en la iglesia es visión de reino, y se llama así, Instituto Bíblico INRI, Reino Implantado. Así que sean todos bienvenidos y ojalá que muchos se conecten, y a los que están conectados que compartan también a los contactos que tienen, que le den un visto bueno y que la palabra de Dios se siga extendiendo y que sigamos comprendiendo lo que el Señor nos quiere enseñar. Como les dije en la clase anterior, hace 15 días, porque hace 8 días pues no pude transmitir ya que no estaba en el país,
les hablaba de las 4 primeras series de sellos y trompetas. Y les decía que son eventos con un contenido muy breve. Por lo regular abarcan 2 versículos. Estoy hablando de las 4 primeras series de sellos y trompetas, porque estamos hablando de los sellos y las trompetas, para posteriormente entrar a las copas, que esas sí son versículos breves, no son tan extensos, no tienen tanto contenido, pero siguen la quinta y la sexta, que ya son más largos los eventos, nos proporcionan explicaciones a los pasajes anteriores y por eso es el propósito de su contenido, que es más largo. Quinto y sexto, trompeta, sello y trompeta. Entonces, ¿por qué su contenido es tan amplio? Es porque nos pasan o traen una explicación de pasajes anteriores e información de los eventos posteriores. Ya en el séptimo sello y la séptima trompeta son transiciones o aperturas. El séptimo sello es una apertura o es una transición a la trompeta, el sello. Y la séptima trompeta es una transición o una apertura a las copas, porque son sellos, trompetas y copas. De esta manera, los llamados interludios o intermedios o pausas o entre paréntesis que hace el apóstol Juan en la escritura tienen un propósito y una explicación. Sí, porque es que por eso les digo, pongan atención, porque es que muchas personas, muchos teólogos, muchos intérpretes de la Biblia hablan de interludios. Por ejemplo, viene Juan narrando algo, narrando por ejemplo un sello, un quinto, un sexto sello, y él introduce otros pasajes. Y entonces muchos le dicen a estos pasajes que están como intercalados, les dicen interludios o intermedios o pausas. Pero no, ¿sabe qué? Quitémonos la idea de esos interludios y esas intermedios o pausas. Quitémonos la idea, porque ya les voy a explicar cuál es el propósito de Juan al escribir estos pasajes que parecen aislados o aparte de la narrativa que trae. Si nosotros no entendemos cuál es el propósito de él, entonces muchos se confundirían y dirían, ¿por qué este pasaje que es por allá del final viene acá al presente? ¿Y por qué estos pasajes del presente? ¿Por qué sabiendo que hacen parte del final de Apocalipsis? Ahí sí me entienden mejor. Porque muchas personas dicen, es que Apocalipsis, yo no lo entiendo porque parece ser que Juan toma pasajes que son para el final y los trae para acá, para el presente. Y muchos pasajes que él narra acá en el presente que hacen parte del final, ¿por qué lo hace? Entonces, mire que ahí se enredan y por eso es que no entienden la estructura bíblica de Apocalipsis. No entienden cuál es el método sistemático que Juan usa para darnos a entender muchas temas y darnos explicaciones. Bueno, para que lo entendamos mejor, voy a darles unos ejemplos. Los 144.000 sellados, descritos en el capítulo 7, dicen muchos que es un interludio, porque ahí narrando una trompeta. Entonces y esa trompeta es acerca de unos desastres que van a haber. Que la trompeta, a través de una trompeta van a haber unos desastres de la tercera parte, de unos desastres que van a haber. Y Juan empieza a narrar acerca de 144.000.
¿Cuál es el propósito que Juan emplea allí? Eso está en el capítulo 7, los 144.000, 12.000 de cada tribu. ¿Cuál es el propósito de Juan cuando viene hablando de unos desastres que va a producir esta trompeta? ¿Por qué lo hace él? ¿Y por qué él en el capítulo 14 continúa con los 144.000? Entonces mire el preludio que muchos dicen, aquí hay un preludio con los 144.000. No, no es un preludio. Es una explicación de por qué estos 144.000 no van a ser afectados por esas trompetas, por esos juicios que van a llegar con la anterior trompeta. Ahora sí van entendiendo que no es tanto un preludio, es una explicación para que entendamos que los 144.000 no van a ser afectados por los juicios de la anterior trompeta. No van a ser afectados. ¿Por qué no van a ser afectados? Porque él empieza a decir ahí que ellos van a ser marcados para no ser afectados. En cambio, los otros que van a ser marcados por la bestia sí van a ser afectados. Van a ser afectados con todos los juicios que lleguen. Los que no tengan la marca del Señor en sus frentes van a sufrir, y que van a ser marcados por la bestia van a sufrir todos esos juicios. Ese es el propósito. Por eso es que así lo narra el profeta Juan, así lo declara él. Otro ejemplo. Entonces se dan cuenta que no es tanto el preludio, es la explicación a los juicios anteriores, para que ellos no los afecten. Y lo bueno de esto es que nosotros, que algunos dicen que esos 144.000, 12.000 de cada tribu son los que van a tener el sello. Pero también recuerden que nos hablan de otros sellos que también lo mencionan en Apocalipsis, que nosotros también vamos a ser sellados. Y que por eso yo les digo que ese sello está en Ezequiel capítulo 9. También nosotros vamos a ser sellados. No solamente ellos, nosotros también. Otro ejemplo. La sexta trompeta, que está en Apocalipsis 9:14, allí se desatan 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. La sexta trompeta. La anterior era la quinta. Bueno, ahora la sexta. Se desatan 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates, quienes lideran ejércitos conformados por 200 millones. Mire, pónganle cuidado. La sexta trompeta nos está narrando que 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates van a ser desatados y que van a liderar a 200 millones de ejércitos conformados por 200 millones. La sexta trompeta, esta es la sexta trompeta, la sexta copa nos da la explicación, que también hace referencia al río Éufrates y que está en Apocalipsis 16:12 al 16. Da la explicación. El gran río Éufrates se seca para que pasen y que marcharán hacia la batalla de Armagedón. Es que es muy especial, por eso yo le digo que ese tiene propósito. Ellos marchan a la batalla de Armagedón, que también es en Jerusalén. Ellos están cerca a Jerusalén, ellos son reyes de Oriente, ellos los conforman todos los países del continente asiático, que casi todos son enemigos del pueblo de Israel. Israel está rodeado de todos estos enemigos, de todos estos países. Y ahí salen ellos 200 millones, 200 millones cantidad. Y pasan el río Éufrates y van a la gran batalla de Armagedón. Qué tan tremendo, ¿cierto? Mire pues que aquí estamos entendiendo. Entonces no es que Armagedón está en Apocalipsis capítulo 16, pero mire que se viene para acá, para el capítulo 9, a hablarnos de esos soldados, de esos ejércitos, 200 millones, que la copa nos dice, porque la trompeta nos dice que 4 ángeles están junto al río Éufrates, y la sexta copa
nos habla de que ese río Éufrates se seca para que pasen estos ejércitos reyes de Oriente y vayan a la guerra de Armagedón. Leamos la séptima trompeta, que está en Apocalipsis 11:15. Mire, aquí en el anterior estamos hablando de la sexta trompeta, que nos habla de esos ejércitos. Yo quiero que me entiendan bien. La séptima trompeta, que está en Apocalipsis 11:15, ahí empieza la séptima. La sexta es Apocalipsis 9:14. La séptima trompeta, que está en Apocalipsis 11:15, describe que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La séptima trompeta. Pero ¿en qué momento es que los reinos del mundo vienen a ser de nuestro Señor y de su Cristo? No es allá después de la guerra de Armagedón, en ese segundo momento que va a haber. Ahí es donde los reinos del mundo vienen a ser, porque es donde Jesucristo destruye reyes, jinetes, caballos. Y ahí es que como Él, como Rey de Reyes y Señor de Señores, en Apocalipsis 19 viene, y viene ya a reinar, a destruir todos estos reinos en el caballo blanco o en la nube blanca. Pero mire que aquí está en la séptima trompeta. Es decir, Él toma lo de Apocalipsis 19 y lo trae a explicarlo aquí en la séptima trompeta. Y lo explica de esta manera. Apocalipsis 11:15 es séptima trompeta. Ahí empieza, para que lo busquen en la Biblia. Y describe que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Pero ¿por qué Él mete entonces Apocalipsis 11:15 por qué involucra ahí a que los reinos del mundo vienen a ser de nuestro Señor y de su Cristo? Precisamente por eso. Porque la sexta trompeta está diciendo que los reyes de Oriente, que son 200 millones, cruzan el río Éufrates y van a Armagedón. Y es en Armagedón donde Jesucristo vence todos esos reinos, y esos reinos vienen a ser de Él. Es decir, que todo lo del 19 se viene para el 11, para Él describirlo y decir, los reyes del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Yo siempre pensaba, pero ¿por qué Apocalipsis 11:15 nos estaba diciendo que los reinos del mundo vienen a ser de nuestro Señor? Eso debe estar por allá cuando Él venga en el caballo blanco, donde Él va a vencer todos esos reinos y va a destruir todas las naciones. Ahí sí. Pero ¿por qué entonces lo pone aquí al principio? Es por lo que les digo. Porque ese interludio que muchos dicen no es un tal interludio, sino que Él está explicando los ejércitos, los 200 millones, se seca el río Éufrates y se van para la guerra de Armagedón. Y allá en Armagedón Jesucristo obtiene la victoria, y Él lo describe ahí en la séptima trompeta. Qué bendición. Mire que así sí vamos a entender Apocalipsis. Por eso yo les digo, los que se pierdan esta clase no van a entender Apocalipsis después. Ya entendemos, ya sabemos. Ya eso tiene un propósito, ya eso tiene una explicación. Porque la sexta trompeta hace referencia a la victoria de Jesucristo en Armagedón. Es por eso, porque esos reyes de Oriente van allá, van para Armagedón, allá empieza la guerra, la batalla de Armagedón, Jesucristo obtiene la victoria, y aquí nos está diciendo entonces, el Señor, todos esos ejércitos van a ser destruidos y el Señor viene a ser el Rey de reyes y Señor de señores. Él viene a destruir esos reinos del mundo. Esa tentación de Satanás cuando llevó a Jesucristo allá a ese monte alto y que le ofreció los reinos del mundo y le dijo, todo esto me fue entregado, todo esto me pertenece, y si tú postrado me adorares, yo te los entrego todos. Pero Jesucristo no aceptó, ni lo adoró, ni se postró delante de él, sino que le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y aquí es cuando Jesucristo
sin necesidad de postrarse delante de Satanás ni adorarlo. Jesucristo viene a ser el dueño y a regir a todas estas naciones con vara de hierro. Viene a hacer que los reinos de ese mundo que Satanás le ofreció, los reinos del mundo, vienen a ser de nuestro Señor y de su Cristo en Armagedón. Pero aquí nos lo está describiendo Juan en Apocalipsis 11:15, diciéndonos, es que esos reinos y todos esos reyes que vienen de el continente asiático y otros que se le van a agregar de otros países, de otras naciones, que también están ahí en Apocalipsis 16, todos ellos vienen a ser de nuestro Señor, porque los va a vencer a todos estos los va a vencer. Es en el segundo momento, pues, que Jesucristo, porque yo les dije en la clase anterior que Armagedón tiene dos momentos. En el primer momento es donde se inicia la guerra en Armagedón. Allí ocurre una Pascua. Y en el 19, que es donde está la Pascua, la cena con el Cordero, las bodas, la cena, que es la Pascua, es donde ya después, a manera de resurrección, viene Jesucristo, y es el segundo momento de Armagedón, donde Jesucristo o donde Dios hace una invitación a las aves del cielo a un gran banquete para que coman carne de reyes, carne de caballos, carne de jinetes. Ahí, en ese segundo momento de Armagedón. Yo creo que ya me entendieron con estos ejemplos. Bueno, veamos entonces el contenido o las subdivisiones de la sexta trompeta, porque ese es el mensaje hoy, es el contenido bíblico de la sexta y de la séptima trompeta. Vamos a entrar ya en materia después de darles esta explicación y de ustedes entender que esos interludios a la verdad no son interludios, sino que son propósitos de Juan para describirnos eventos anteriores o para definirnos tiempos posteriores que van a ocurrir precisamente en el momento en que él está haciendo la narrativa. Mis pensamientos tienen que alinearse a los suyos, o los suyos alinearse a los míos, y los míos tienen que estar alineados a los de Jesucristo, para que estemos todos coordinados, para que estemos todos alineados. Por eso les paso mis pensamientos, porque el Señor me los pasó a mí para que estemos alineados y entendamos bien. Vamos a ver entonces el contenido de la sexta y de la séptima. Vamos a mirar la sexta. Apocalipsis 10 del 1 al 11. El pequeño Apocalipsis. Con la sexta trompeta es el segundo ay y abarca, mire todo lo que abarca. Apocalipsis 9:13 a Apocalipsis 11:14. Es un contenido muy amplio. Apocalipsis 10 del 1 al 11 nos habla acerca del pequeño Apocalipsis. Pero ¿cómo dice la versión Reina Valera? Ella dice que el ángel y el librito, así lo dice, pero hay que cambiar algunos títulos, porque hay títulos que de pronto no... Recuerda que los títulos no son inspiración del Espíritu Santo, de la Biblia. No, los títulos son dados por el hombre, por los intérpretes, para ubicarlos a uno mejor. Pero de pronto hay que cambiar algunos títulos. Por ejemplo, este título yo lo cambié, que dice el ángel y el librito, yo lo cambié por el pequeño Apocalipsis sellado para el fin. Muy bien. Y ahí está pues ya el segundo contenido de esta segunda trompeta, que es Apocalipsis 11 del 1 al 14, y nos habla acerca de los testigos, para después pasar a la séptima trompeta. Miremos este contenido. ¿Por qué Juan mete este pequeño Apocalipsis, lo mete ahí en la sexta trompeta, cuando debería ser para el final? Pero vamos a ver por qué lo hace. Dice así el capítulo 10, versículo 1 al 11.
Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. ¿Cuántos truenos? 7. 7 truenos, igual que las 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Aquí fueron 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Póngale mucho cuidado porque esto es de detalles. Póngale mucho cuidado. Yo iba a escribir cuando los 7 truenos emitieron sus voces. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Séllalos. Igual que Apocalipsis estaba sellado, pero Jesucristo ya los desata, ¿cierto? Ahora este pequeño Apocalipsis está sellado. Porque el Señor le dice, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no los escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo. Mire, creó el cielo igual que las trompetas, que los juicios vinieron sobre el cielo, sobre el sol, luna, estrellas, sobre la tierra, sobre el mar. Es decir, esto es muy importante porque esos juicios vinieron sobre esto y que los sellos lo mencionan y que las copas lo aclaran. Bueno, yo espero que ustedes tengan todos esos cuadros ahí. Entonces mire lo que dice aquí. Dice que el que creó, recuerden que el capítulo 4 de Apocalipsis es una adoración al Creador. Y que Apocalipsis capítulo 5 es una adoración al Cordero por la redención. Primero al Padre por la creación. Pero mire, pongámosle cuidado a esto. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Ahí es ese misterio. ¿Sabe qué? El Señor es el que revela los misterios. El Señor es el que da sabiduría para entender muchas cosas, como Daniel lo dice. El Señor es el que revela los misterios. El Señor es muy bueno. Bueno, el misterio de Dios se consumará cuando Él lo anunció a sus siervos los profetas. Recuerden que Apocalipsis fue escrito a los siervos. Ese es el propósito, está en Apocalipsis 1:1. Con ese propósito se escribe Apocalipsis, para revelarle a los siervos las cosas que han de suceder pronto. Pero aquí también se lo revela a los siervos. Este Apocalipsis pequeño también es revelado a los siervos. Lo anunció a los siervos, los profetas. Versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito, ese pequeño Apocalipsis que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo. Se le volvió amargo en el vientre, pero dulce en la boca, porque lo va a profetizar nuevamente, y amargo porque es juicios que llegan. Y dice aquí, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Versículo 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Vea qué tan especial. Pero pues que viene lo interesante. Y él me dijo, es necesario que profetices. Oiga pues el versículo 11. Mire que Juan está profetizando Apocalipsis, que tiene 22 capítulos. Pero mire lo que le dice aquí el ángel en el versículo 11. Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es decir, este pequeño Apocalipsis va a ser profetizado para el final de los tiempos. Por eso el Señor le dice, séllalo y no lo escriba.
porque Jesucristo lo va a volver a desatar al final de los tiempos. Bueno, les repito que Apocalipsis es un libro compuesto por 22 capítulos, un libro bastante extenso que contiene sellos, trompetas, copas, pero este pequeñito no va a contener todo eso. Va a ser, por eso un apocalipsis pequeño, porque solamente va a contener 7 truenos para un juicio que va a ocurrir después de una gran apostasía que va a haber. Uy, grave, póngale cuidado, estamos conectados. Mis pensamientos tienen que estar conectados a los tuyos, a los míos. Así también, mire, mire qué tan interesante. Va a haber una apostasía en el milenio. Lo va a haber. Un colador, una apostasía. Dentro de muy poco va a haber una apostasía. Y el apóstol Pablo no lo está aclarando, no lo está mencionando, lo está advirtiendo. Que antes de que venga el anticristo, o que antes de que seamos arrebatados, habrá una gran apostasía y vendrá aquel inicuo. Dentro de muy poco, y esa apostasía va a ocurrir porque el pontífice tal vez, o esa bestia religiosa va a ser un ecumenismo, y bueno, y las persecuciones, y va a haber una apostasía. Muy grande va a ser la apostasía. Pero para el final va a haber otra apostasía. Otra apostasía en el milenio. ¿Y sabe qué? Que ahí es donde llegan los juicios. Por esa apostasía. Pongámosle cuidado. Que esos juicios son los 7 truenos. Pongámosle pues cuidado. Y va a ser para los miembros de la iglesia. Apocalipsis 22, 6 al 17. Esos juicios van a ser, bueno, va a ser para muchas naciones, pero ahí también los que apostaten de los cristianos, de los que estén reinando, esos juicios van a caer y los nombres de ellos van a ser borrados del libro de la vida. Porque así lo dice el trono blanco. Bueno, cuando Juan profetice nuevamente, lo abrirá y nos dará el contenido de los 7 truenos. En Apocalipsis 22, 10. Donde dice, no selle las palabras de esta profecía. Ahí sí ya no la va a sellar. Entonces, Juan volverá a profetizar. La primera bienaventuranza de Apocalipsis está en Apocalipsis 1:3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. En el Apocalipsis pequeño se vuelve a dar la misma bienaventuranza, Apocalipsis 22:7, porque es para la iglesia también, para la iglesia y para aquellos que apostatan. Tremendo. Pero Él les dice ahí, la misma bienaventuranza de Apocalipsis 1:3 es la misma bienaventuranza de Apocalipsis 22:7. Apocalipsis 1:1. El propósito del libro es mostrarles a los siervos las cosas que deben de suceder pronto. Igualmente, este Apocalipsis pequeño es mostrarle a los siervos las cosas que deben de suceder pronto. Dice Apocalipsis 22:6. Ya al final, pues ya. En Apocalipsis 19:10, el apóstol Juan se postró para adorar al ángel y él le dijo, mire, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. En este pequeño Apocalipsis, Juan también se postra para adorar al ángel cuando le muestra todo y él le dice las mismas palabras. Está en Apocalipsis 22:8. Dice, mire, no lo hagas. Los destinatarios de Apocalipsis son las 7 iglesias. Así lo dice Apocalipsis 1:11. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Envíalo a la iglesia. Es decir, los destinatarios son las 7 iglesias, las iglesias. En este pequeño Apocalipsis también está dirigido a las 7 iglesias. Apocalipsis 22:16. Yo soy Jesús. He enviado mi ángel para darlos testimonio de estas cosas en las iglesias. Mire que estamos hablando ya del final, del principio y del final. 22:16. Estos 7 truenos o 7 juicios producen desastres como el juicio de la tercera trompeta. Apocalipsis 8:10, la tercera trompeta, donde la estrella de ajenjo
cae sobre la tercera parte de los ríos y la tercera parte de las fuentes de las aguas, y las aguas se amargaron, se vuelven amargas, y muchos hombres murieron a causa de las aguas. Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Ah? Para la sanidad de las naciones. Qué tan interesante, ¿no? En este primer juicio, en esa tercera trompeta, las aguas se vuelven amargas y producen muerte. Mueren muchos hombres, dice ahí. Pero en estos otro juicio que va a llegar, también va a llegar juicio sobre las aguas. Y dice que hay un río ahí, pero que ahí está, junto al río está el árbol de la vida, y que sus hojas, dice ahí que sus hojas eran para la sanidad de las naciones. De esas naciones, para ese juicio que viene posterior de las 7. Es muy bonito, muy especial, mis hermanos. Así que este capítulo 22 no es una recapitulación, porque es que eso lo dicen los intérpretes y teólogos. No, es que ese capítulo 22 es una recapitulación o es una repetición de lo que ya aconteció. No es así, es algo nuevo. No es una recapitulación del libro, como se les dice anteriormente. Por eso Jesucristo nos habla en Apocalipsis 3:5 para que no borrar su nombre del libro de la vida, que seamos fieles. Pero allá, como van a haber infieles y se van a dejar engañar por Satanás, que va a ser suelto después de los 1000 años, va a ser suelto y va a salir a engañar, a hacer ofrecimientos, a ofrecerle a los de la iglesia que están reinando con Cristo, los cristianos, les va a decir: mire, ustedes pueden reinar sin Cristo. Esos reinos del mundo pueden ser de ustedes. La misma tentación de Jesús se las va a hacer a aquellos que van a reinar con Cristo en el milenio. Mire, yo les voy a dar todos estos reinos del mundo, y ustedes van a reinar sin necesidad de reinar con Cristo. Entonces van a ser independientes, lo mismo que le dice a Adán y a Eva. El pecado de Adán y Eva no fue tanta la rebeldía, fue la independencia. Ellos se independizaron de Dios. Aquí también se van a independizar de Cristo. La misma tentación del Génesis es la misma tentación de Apocalipsis en el milenio. Es la misma tentación. Ofrecimientos. Satanás va a ofrecer, y va a ofrecer reinos a ellos. Va a ser suelto por un poco de tiempo y saldrá a engañar. Y los que apostaten, sus nombres serán borrados en el libro de la ley, porque en el trono blanco, para que lo lean, que está en Apocalipsis 20, dicen que: y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, porque fueron borrados, serán lanzados en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero a las iglesias el Señor le dice, a una de ellas, para que no sufra daño en la segunda muerte. Sean fieles para que no sufran daño en la segunda muerte. Pero aquellos que van a apostatar van a sufrir daño en la segunda muerte. Mire que toma aquí esta trompeta, esta sexta trompeta, la toma acá para hablar del ángel y el librito, que es el Apocalipsis pequeño, y se va para atrás, se va para el capítulo 22. Entonces sí ve que es que él tiene propósitos. Él narra para explicarnos eventos anteriores, o otras veces para mostrarnos lo que va a acontecer más adelante. Por eso es el propósito de estas enseñanzas, y porque él introduce estos pasajes ahí. Pero mire lo que dice aquí, en el 22:11. Para este tiempo, el que sea santo, santifíquese todavía. Si venimos siendo santos y participamos de ese milenio y estamos con el Señor, y ya nuestras vestiduras fueron blancas, aquí después de esto dice: el que sea injusto todavía. Apocalipsis 22:11. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, sígase santificando. Santifíquese todavía, después de esa apostasía.
Tremendo, ¿no? Bueno, Apocalipsis 11 del 1 al 14. Los dos testigos que también hacen parte pues de esta sexta trompeta. Es el contenido, los dos testigos. ¿Por qué narra Juan a estos dos testigos en esta sexta trompeta? Porque ellos prepararán el camino del Señor, quien regresará en el capítulo 12, en la séptima trompeta. Jesucristo regresa en la séptima trompeta, que es Apocalipsis 12, ahí empieza la séptima trompeta. Entonces, ¿él por qué narra a estos dos testigos en la sexta trompeta? En Apocalipsis capítulo 11 del 1 al 14. Porque estos dos testigos les van a preparar el camino al Señor que ya llega en la séptima trompeta. Entonces mire que esto tiene un propósito muy especial. Dice así: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Quiénes son los gentiles? Todos estos reyes y toda esa gente inconversa. Todos esos que inclusive van a destruir el tercer templo, que va a ser reconstruido. Daniel lo dice ahí. Daniel lo dice. A la muerte del Mesías. Daniel lo dice en Daniel 9:26. En el contexto dice que ese tercer templo va a ser otra vez destruido. Qué tan tremendo. Aquí no está hablando acerca de medir el templo. Bueno, y dice aquí que estos tales gentiles van a hollar la ciudad santa 42 meses. Es decir, 3 años y medio, ya sabemos pues que equivalen a 1260 días. Versículo 3. Y daré a mis dos testigos, y Daniel también lo habla de esos 3 años y medio, ahí en el mismo pasaje. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Ellos van a, mientras que este anticristo va a reinar por 3 años y medio y va a producir una tribulación, estos dos testigos van a estar profetizando por el mismo tiempo, por 1260 días, que equivalen a 3 años y medio. Versículo 4. Estos testigos son los dos olivos. Esos dos testigos son los mismos dos olivos o los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Están en pie delante de Dios. Versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo. ¿Quién será ese? ¿Quién fue el que cerró el cielo para que no lloviera por 3 años y medio? Y después volvió a orar para que lloviera. Ese no fue Elías. Elías fue el que oró para que no lloviera, y ahí vino, y ahí estaba Acab, el rey Acab, que era un falso profeta, un maestro, y enseñaba a Baal, y por eso el pueblo de Israel entró en el baalismo y empezaron a adorar a Baal, que era el proveedor para ellos, y que ese proveedor, pues entre comillas, porque cuando ahí no llueve, pues va a haber hambruna, la tierra no va a producir. Entonces, este Acab les empezó a decir que el verdadero Dios era Baal. Y ellos claudicaban entre dos pensamientos y creían que Baal realmente era Dios. Le tocó a Elías venir entonces y restaurar ese altar caído a través de ese holocausto que hizo en el Carmelo, y decapitó a esos 450 profetas de Baal. Pero veamos, ¿quién es el que cierra el cielo? No es Elías, dice el versículo 6, estos tienen poder para cerrar el cielo, al fin de que no llueva en los días de su profecía por 3 años y medio. Y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y tienen poder. Ahora, ¿quién es este que tiene poder para convertir las aguas en sangre? No es Moisés. Él no tocó con la vara y las aguas se convirtieron en sangre. Es Moisés. Tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Eso fue en las plagas allá en Egipto. Y para herir la tierra con toda plaga. Y estas copas son plagas también, son consideradas plagas las copas.
para herir a la tierra con toda plaga, cuantas veces quiera. Ese es Moisés. Hay algunos que dicen, no, esos dos olivos o dos testigos, esos son Enoc y son Elías. No, que porque Enoc fue traspuesto, fue arrebatado, y Elías también, y que ellos son los que vienen. No, no, no. Olvídese. No es así. No es así. Es Moisés. Ah, que porque Moisés no, porque él no fue arrebatado, pero Moisés, Miguel le guardó el cuerpo. Le guardó el cuerpo de Moisés para que pudiera regresar otra vez. Los otros están en cuerpo allá y vienen. Viene Elías. Pero Moisés prácticamente fue arrebatado, fue guardado, y nadie sabe hasta el momento dónde está el cuerpo de él. Está guardado porque Miguel peleó por ese cuerpo. Él es el que viene. Miremos el versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Por 3 días y medio sus cadáveres estarán en las plazas por 3 días y medio. No, ellos no van a permitir que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas que están preparando el camino de Jesucristo, que viene en Apocalipsis 12, como Juan el Bautista preparó el camino del Señor antes de su llegada, habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Arrebatamiento para esos dos. Subid acá, y subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora hubo gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Y si le dan la gloria a Dios, bueno, menos mal. Y el segundo ahí pasó, he aquí el tercer ahí viene, y con ese tercer ahí es que viene Jesucristo. Viene Satanás también, y por eso es que es el tercer ahí, porque viene Satanás, pero también viene Cristo. Esas dos señales en el cielo, la de la Virgen de Israel y la del dragón ese. Bueno, pero ¿sabe qué? ¿Pero por qué 3 días y medio? ¿Por qué después de 3 días y medio es que le entra espíritu a ellos? ¿Por qué no 3 días o por qué no 4 días? ¿Por qué 3 días y medio? Algunos dicen que porque equivalen a los 3 años y medio que ellos van a profetizar. No, pero eso no es así. ¿Sabe por qué? Porque a los 3 días Jesucristo va a volver nuevamente. Él resucitó al tercer día. Y él resucitó al tercer día, ¿sabe para qué? Para no ver corrupción, para que su cuerpo no se deteriorara. Porque así lo dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. Y que también está en el Antiguo Testamento, en el Salmo. Dice: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, porque después de 3 días el cuerpo se deteriora, hay corrupción. Entonces, por ejemplo, Lázaro, él ya llevaba 4 días de muerto y su cuerpo ya estaba deteriorado, ya está putrefacto, ya hiede, decía Marta a Jesús, ya hiede 4 días. Al 4.º día el cuerpo se deteriora, al tercer día no. ¿Por qué a los 3 días y medio? Porque al tercer día, para que no se confundieran, pensaran que de pronto uno de ellos era Jesucristo, que resucita al tercer día y que va a venir y que nos va a resucitar al tercer día, dice Oseas capítulo 6, para aquellos que estemos ahí en ese momento. Los otros también vamos a resucitar, los muertos de Cristo resucitarán primero, pero para aquellos que estén en el momento. Pero mire, resucitan al tercer día y medio.
Esto corruptible no puede heredar el reino de los cielos. Si ellos se deterioran, esto corruptible no puede heredar el reino de los cielos. Ellos tenían que tener cuerpos no corruptibles, como dice el apóstol Pablo, en cuerpos incorruptibles. Y que esto mortal, como ellos que murieron, se vistieron de inmortalidad para poder ascender. Esto es muy especial, mis hermanos. Esto es muy bonito. Es que el Señor es muy bueno. El Señor nos enseña. 3 días y medio. Ya saben por qué motivos. Muy bien. Estos dos testigos son Juan el Bautista, que viene con el espíritu de Elías, y Moisés. Póngale cuidado que esto es muy importante porque Jesucristo nos lo aclara. Cuando habla de Juan el Bautista dice, este es aquel Elías que había de venir. Que Juan el Bautista viene con el espíritu de Elías. Esto es muy importante aclarárselo. Porque Juan el Bautista en su primera venida fue el que le preparó en la primera venida de Cristo fue el que le preparó a la gente para la llegada de él. Y por una palabra que cuando Cristo viene, Juan le hace. Eres tú aquel Cristo que había de venir, porque ellos lo están preparando el camino al Señor. Jesucristo viene en Apocalipsis 12. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y lo van a conocer. Es decir, que Jesucristo viene y ellos van a estar ahí, y ahí es cuando ellos mueren. Igual que Juan el Bautista murió decapitado cuando Jesucristo estaba ahí, aquí. Está anticipando la transfiguración. Jesús, Elías y Moisés. Elías y Moisés. Mateo 17, 2 al 3. Jesucristo se transfigura delante de Pedro, Juan y Jacobo, y ellos ven cómo su rostro resplandecía y cómo se hicieron blancos como la luz, ese es el cuerpo glorificado, transfiguración. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías. Moisés y Elías. Esos son los dos testigos. También lo habla Malaquías 4, 4 al 5. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y es que Moisés viene otra vez en la segunda ley, el decálogo. Otra vez que Moisés tiene que venir. Ese decálogo está reservado en el arca. Está en la tabla, las 10 tablas del decálogo, las tablas de la ley, una porción de maná y la vara de Aarón que va a reverdecer. Moisés viene otra vez y Elías. Y aquí yo os envío al profeta Elías, dice Malaquías 4:5. 4:4 habla de Moisés y 4:5 habla de Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea que ahí no hay motivo de desviarnos. Yo para la próxima voy a seguir hablando acerca de estos dos testigos para entrar después en este otro contenido de la trompeta número 7, la trompeta séptima, que es la venida de Cristo. Esto es muy especial porque aquí, como les digo, Juan nos está aclarando absolutamente todo y que estos intervalos tienen propósitos, estas cosas, intermedios o interludios, eso no, eso, olvidémonos de eso mejor. Y digamos, no, es que Juan tiene un propósito con esto y es aclararnos muchas cosas. Vamos a darle gracias a Dios por esto. Espero que les haya gustado mucho. Ya podemos entender Apocalipsis. Padre, yo te doy gracias, Dios. Uy. Uf. Ay, discúlpenme, hermanos, es que cuando hablé acerca de que ya podemos entender Apocalipsis, el Señor me dice, sí, ya lo entiendes. Padre, gracias, Señor, por amarnos y bendecirnos. Gracias por enseñarnos. Nuestra mente está unida a tu mente, Señor. Tú nos enseñas. Y la mente de todos aquellos que están ahí también están unidas ya, Señor, porque ya entienden. Ya tenemos tu mente, Señor.
estamos unidos a tu mente. Gracias, Señor. ¿Quién podrá conocer tu mente? Nosotros conocemos tu mente, entendemos tu mente, Señor. Muchas gracias, Dios bueno, por amarnos tanto, Señor. Te ruego que bendiga, Señor, o continúes bendiciendo a los discípulos de la iglesia y a los demás discípulos que son de otras denominaciones, pero que ven estos videos, estas enseñanzas, Señor, que tú les muestres, que el Espíritu Santo coloque convicción en ellos, que vean la realidad de las Escrituras, la verdad absoluta, Señor, que está en ella. Padre, a ti te alabamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta una próxima, mis hermanos.